Bien, amigos, como habíamos anunciado, el cafecito de hoy vamos a tener el placer de compartirlo con Iván Ernesto Gatón, experto en política internacional y en relaciones internacionales y en derecho internacional. Así que bienvenido, buenos días y salud con ese cafecito. Iván, Venezuela, ¿cuántas cosas se están discutiendo en Venezuela? Hace un momentito comentábamos que el pueblo venezolano, desgraciadamente, está entre una dictadura que ha arruinado a su país y entre unas luchas políticas internacionales y un imperio que se pone muy humanitario. No se pone humanitario con Haití, donde sí se necesita mucho. Digo, en Venezuela se necesita también. Pero tengo entendido que el producto principal de exportación de Haití es mango y son 4 mangos. Pero el de Venezuela es petróleo. Esto nos involucra a nosotros en un par de aspectos. Ya un gobierno con el que tenemos relación, el de Cuba, dijo que aquí se estaba tomando el territorio para lanzar una invasión a Venezuela. Después, de alguna manera, lo dijo el gobierno de Venezuela. Nosotros aquí dijimos que eso no podía ser cierto, porque San Isidro está en el medio de la capital, y si hubiera aprestos para una invasión, lo supiera todo el mundo aquí. Eso te parece que tenía más que ver con la situación de Haití para alguna evacuación de su embajada en caso de necesidad. Pero el caso es que ahora mismo aquí nosotros tenemos 2 embajadores, porque el gobierno dominicano mandó un representante a la juramentación de Maduro y el mismo día en la OEA votó reconociendo a Guaidó. Explícame todo este sancocho y cómo nos vamos a hacer nosotros con 2 embajadores aquí. Pero vaya por parte, sí. Sí, lo más preocupante de lo que ha sucedido con relación a Venezuela es que dentro de un nuevo marco, digamos así, de un orden mundial distinto, nos encontramos con un precedente que va a haber que revisar todo el protocolo de acreditación. Se supone, según todo el derecho internacional diplomático recogido en lo que es el Tratado de Viena sobre asuntos diplomáticos y consulares, que la acreditación de un embajador se hace mediante la remisión de un placet de parte de la Cancillería del país acreditante a la Cancillería del país que lo va a acreditar. E incluso cuando ese país no acepta o no le gusta, porque el perfil, lo que encontró, no le agradó de ese embajador, ni siquiera lo niega, simplemente no responde. Y el silencio de esa Cancillería equivale a que no se va a aceptar. Entonces, ahora hay que ver si Arreaza, que es el canciller venezolano y está en Naciones Unidas, y Naciones Unidas, que es el principal organismo multilateral donde se aglutina la familia de la sociedad mundial internacional. Entonces, ¿qué sucede? Otro elemento que podemos poner aquí es que ahora que hablamos en países donde hay nacionalismos que se van a la deriva de buscar autonomías o incluso de buscar independencia, ¿qué precedente dejamos? Estás hablando de España. No citar nombres, pero ¿qué va a suceder mañana si alguien por ahí que está usted buscándolo para juzgarlo, Puigdemont, ¿qué usted va a hacer con él si ya usted se proclama presidente? Y usted marcó un precedente. Se están cambiando las reglas del juego. Incluso cuando lo vemos en el caso de los cambios de gobierno, porque antes, en Guerra Fría, el tema ideológico permitía decorarlo mejor. Ahora se hace mucho más difícil, sobre todo porque los golpes de Estado, ya la gente se da cuenta que no es con militares, sino que son golpes de Estado blando, que se pueden hacer desde el Congreso, que se pueden hacer desde el Poder Judicial.
Y en este caso, en el de Venezuela, hemos visto que evidentemente un régimen como el de Maduro, sin préstamos del Fondo Monetario Internacional, ¿a dónde iba a recurrir? Pues, y mucho más después que la administración Obama emitiera una orden ejecutiva en la cual decía que el régimen venezolano era una amenaza para la seguridad de los Estados Unidos. Eso no lo hizo Trump, eso lo hizo Obama. Sí. Y se dispararon las alarmas y de inmediato el jefe del Comando Sur de Estados Unidos, John Kelly, dice que en Sudamérica hay países donde personas están yendo a pelear y a entrenarse mejor como terroristas en Siria. Y estos son Trinidad y Tobago, Guyana y Venezuela. Entonces, con todo el entramado que ha tenido Venezuela en los últimos años, ¿cómo no ha caído el régimen? Bueno, el nuevo orden mundial, chinos y rusos se han unido para apoyar al gobierno venezolano, consciente de que en la disputa por la hegemonía global, la mayor reserva de petróleo del planeta está en Venezuela, pero es la mayor... 300.900 millones de barriles. de barriles. Arabia Saudita va en segundo lugar, pero 300.900 hay un tema de competitividad. Si Venezuela número uno. Número uno en el mundo, en el planeta. Sí. Pero lo con que un pasa es que tema, saca el petróleo a un mayor precio que lo saca Arabia Saudita. se hace más fácil para Arabia Saudita, Sí. pero recordemos algo, el petróleo no es solamente automoción. No. Para automoción del petróleo lo que se utiliza es el 15%, pero desde la licra que usa la gente como ropa hasta los zapatos, son 500 derivados que tiene el petróleo. Entonces, para la competitividad, que se habla tanto de competitividad, no es lo mismo convertirse en Fernando de Magallanes y circunnavegar el planeta para traer el petróleo desde Medio Oriente a tenerlo apenas a no más de 4 días desde Venezuela. Por eso es que Bolton, el asesor de seguridad... Cerquita del canal de Panamá. pero que también todo eso forma parte de una estrategia imperial que la desarrolla un almirante en geopolítica que se llama Alfred Mahan, que los chinos ahora dicen que ellos son discípulos de Mahan, porque lo que hicieron los americanos en el Caribe, lo van a hacer ellos en el Mar del Sur de China, que incluso están haciendo islas artificiales. Entonces, Bolton decía de forma clara, las empresas americanas tienen que hacer negocio con el petróleo de Venezuela. Y eso lo decía el asesor de seguridad. Entonces, cuando usted tiene recursos como el petróleo, por eso se pasa por alto lo que usted refería, el tema haitiano. Es decir, si usted tiene un Yemen donde hay una crisis humanitaria que parte el alma, como dicen, pero hay otros intereses, lo que nos está demostrando el caso venezolano es que los imperios demuestran otra vez que no hay, digamos, un interés humanitario, lo que hay son intereses económicos. Es decir, no es un tema de democracia, no es un tema de derechos humanos, no es un tema de regímenes. Y aquí sí es importante resaltar que un gran aporte que hizo Occidente a todo el planeta fue la Ilustración. Eso permitió un pensamiento como el de la Revolución Francesa, de libertad, igualdad, fraternidad y la democracia, quieras o no, con todos sus defectos. Pero desgraciadamente, estos países como Rusia, como China, son países de tradiciones autocráticas, que no es lo mismo que lo que nosotros hemos tenido con las democracias, que se le han abierto los escenarios a las mujeres, por ejemplo, pero en esos países no va a ser igual. Entonces, todo este nuevo contexto geopolítico, lo que estamos ahora es en el realismo político. Por eso todas estas creaciones que se están dando en términos de crear noticias falsas, usted no sabe cuál de los dos grupos, porque ambos tienen gente activando en las redes. Quisiera precisamente ir al tema de este fin de semana, donde teníamos medios de comunicación transmitiendo, pero no necesariamente en la parte frontal de los hechos,
porque los periodistas también tienen que cuidar su seguridad. Era un tema bastante serio, ¿no? Intentar cruzar una frontera con una supuesta ayuda humanitaria, digo supuesta porque ahí están, ¿verdad?, todos los asuntos relacionados con esa ayuda humanitaria. Quisiera que nos analices los hechos del pasado sábado, lo que ocurrió, los enfrentamientos, el paso no paso, la quema de camiones. ¿Cómo evalúas tú todo eso y el hecho de que hoy Guaidó participará en Colombia en la reunión del Grupo de Lima? Será recibido y fue recibido con honores de Estado en Bogotá. Mire, es preocupante cuando gente como Vargas Llosa le escribe un libro hace varios años atrás, unos 3 años, donde habla de la civilización del espectáculo. Porque, si usted lo nota, de ambos lados se hacen espectáculos. Es decir, teníamos 2 conciertos. Sí. Es decir, estamos reconociendo. Aunque hubo uno con muy escasa asistencia de público. Sí, pero estamos asistiendo ante una nueva civilización narcisista, hedonista, de presentación en las redes, y por eso Rusia tiene gente dedicada simplemente a estar en Facebook, instigando a que hayan inclinaciones en Instagram. Por eso los chinos también, y Estados Unidos, por supuesto, no se va a quedar atrás. Cuando se plantea todo esto de la ayuda humanitaria, lo primero es que Naciones Unidas y la Cruz Roja deciden no participar. Y luego... en la ayuda humanitaria. ¿Por qué? Porque, como dijo el representante del Papa en Colombia, el nuncio papal, él dice, mire, no estamos participando. Cáritas, que es una institución de la Iglesia Católica con una vastísima experiencia en estos temas, decidió no participar tampoco porque dice que se estaba politizando el tema de la ayuda económica, de la ayuda que se quiere humanitaria. Sobre todo, hay que tomar el contexto de la persona a quien se encargó el tema de Venezuela de parte de la administración Trump. Estamos hablando de Elliot Abrams. Es una persona que fue condenada en Estados Unidos por el escándalo Irán-Contras, y que luego es el gobierno de la administración Bush que le da un perdón. Y es una persona que en un momento dado en que hubo matanzas en Centroamérica, los periodistas que hablaron de esa matanza, el hombre se atrevió a decir que no, que eso no era cierto y que esta gente lo que estaban era yendo en contra de la verdad y de los intereses de Estados Unidos. Hay que ver a quién se tiene detrás, porque esto ayuda a... Abrams negaba matanzas que fueron reales. Que fueron reales, porque todo esto, quieras o no, como lo decía el propio Zbigniew Brzezinski, que es el hombre que diseña junto a Kissinger y junto a David Rockefeller todo ese orden mundial que hemos venido viendo en los últimos 40 años, decía, un problema para la hegemonía de Estados Unidos, se lo decía un grupo de millonarios en Canadá, en Montreal, es que hay, a pesar de todo, hay un mayor nivel de conciencia política global en la gente. Antes la gente no se preocupaba por la geopolítica. Antes la gente no se preocupaba por saber dónde quedaba Afganistán. Entonces, ante esa situación, todo el mundo pone los ojos en Elliot Abrams y dice, pero ¿y quién es este señor? ¿De dónde viene? Entonces, no es lo mismo cuando usted tiene en el Departamento de Estado muchísima gente capaz, a usted traer a alguien que viene desde la oscuridad, desde la sombra. Entonces, cuando se monta todo esto en la frontera con Venezuela, usted ve informaciones como la del secretario general de la OEA. Usted abría, por ejemplo, la página ayer de un periódico muy conocido localmente y usted buscaba la declaración de Almagro. ¿Cuál? Y Almagro daba por hecho, como un hecho, que habían cruzado ya la frontera. Es decir, que usted ve que todo fue parte de algo montado pensando que lo iban a hacer. Pero evidentemente, y aquí... Entonces no entraron. No entraron. Entonces no entrar, se ven en las grabaciones, porque hay que ver, hubo un elemento que la gente pierde de vista. Y esto hay que reconocerlo. Chávez, con la creación de Telesur,
ganó espacios. Pero Rusia con RT gana otro espacio. ¿Qué pasa? Se ve... RT es una red de comunicación en español, ¿no? En todos los es idiomas. En todos los rusa, idiomas, pero que uno lo puede leer aquí. Pero que es una idea de Putin. Sí. E incluso en el Pentágono, en el Departamento que hay que de tener Estado. cuidado al leerla, por cierto. Sí, no, porque es una Claro, especie de ser claro. Es lo mismo que pasa con CNN en este momento, con RT, Exacto. con las tendencias sobre temas que son de interés editorial. En las confrontaciones, la primera baja es la verdad. Lo primero que hay que hacer es el manejo mediático, pero cuando Telesur u otro tipo de prensa que no está tan alineada ven la quema, por ejemplo, de uno de los camiones, se dan cuenta de que, bueno, esto parece que es un falso positivo, al igual que los soldados que desertaron. Así que tú no crees que es verdad que quemaron camiones en Venezuela. Bueno, lo que hay que ver es ¿Quién lo quemó? quién lo quemó, porque por ejemplo en el caso de los desertores, se escucha a uno de los congresistas de la oposición decir, son de nosotros. Entonces, la verdad se ha ido como desacreditando. Usted no sabe a quién creerle. Ahora, el problema fundamental, que es el nivel de complejidad en que se está llevando la situación venezolana, es para que mañana pueda aparecer algún grupo de mercenarios de una empresa cualquiera interesada en los recursos de Venezuela, como pasó en Libia, que se hicieron grabaciones en Emiratos Árabes Unidos, en la zona del Golfo, perdón, haciendo creer que se estaban llevando a cabo en Trípoli, y todo eso se pasó por los medios de comunicación, y hubo mercenarios que atacaron a diferentes partes en conflictos en Libia, pero hoy Libia está destrozado. Sin embargo, en Libia hoy, empresas del petróleo lo que han hecho es arreglar con los señores de la guerra para que le permitan el acceso al petróleo. Pero el pueblo libio ahora, ¿cómo está? Entonces el caso venezolano, y de ahí la preocupación, porque esto no es Venezuela, lo de Venezuela es algo que nos enloda a todos. Nadie va a quedar exento de lo que pueda suceder en Venezuela y de lo que está sucediendo. Y lo peor que puede suceder es una guerra civil en Venezuela. Primero, Colombia se va a desestabilizar. Colombia no es verdad que teniendo ya millones de refugiados, porque todavía en Colombia hay guerrillas como el ELN, Sí. entonces mañana, ¿qué va a suceder? Y el acuerdo a que llegó una parte de la guerrilla puede también pulverizarse con él. Y otra avalancha de refugiados que se vayan a la zona de Ecuador, pero aparte de eso, es la desestabilización de toda América, porque estamos viendo que lo de Venezuela está llevando a un enfrentamiento como los chavistas y la oposición en Venezuela al seno de la familia dominicana. Aquí nadie está exento del tema de Venezuela. ¿Quién no habla de Maduro? Maduro se ha vuelto tan famoso que en las últimas elecciones en Irán se hablaba de la venezolanización y de que no eligieran a unos fundamentalistas para que los americanos no apretaran la tuerca y que entonces mañana Irán estuviera peor. Entonces hay que ver esto en un contexto mucho más amplio. Lo de Venezuela está dejando unos precedentes muy negativos donde los gobiernos deben ser más delicados. Con el caso de las declaraciones que da el presidente Díaz-Canel, que es algo a tomar muy en consideración. Siempre hay un portavoz. Presidente de Presidente de Cuba. Ese es el presidente de Cuba. Las cancillerías tienen un portavoz. ¿Por qué no lo dijo el portavoz de la Cancillería cubana? O en su defecto, ¿por qué no lo dijo el canciller cubano? ¿Por qué tiene que decirlo el presidente de Cuba? Lo que dijo sobre la República Dominicana. Lo que refirió, que fue una declaración súper diplomática, porque él dice que se estaba haciendo sin que los gobiernos de esos países lo supieran. Sí, pero están diciendo son unos tontos, son unos estúpidos o unos peleles. Pero es para evitar la Sí. fricción y decir, Sí, porque mire, tenemos relaciones. que nosotros que tenemos un servicio de inteligencia que viene desde la Guerra Fría y que hemos infiltrado incluso al Pentágono, eso lo pueden decir los cubanos, Sí. nos dimos cuenta de esto. ¿Qué implica? Por eso el que le respondió aquí fue Cifrido Pared. ¿Y qué implica todo esto? Y es que en el gran tablero que se está jugando,
¿quién es el alfil de China y de Rusia en la región? Cuba. Cuba. ¿A quién le condonan los rusos una deuda de 20.000 millones de dólares a cambio de dejar reinstalar la base militar en Cuba de Lourdes? Son los rusos a los cubanos. ¿Cuál es el país que Xi Jinping ha visitado 2 veces? No es Cuba. ¿Cuál es el país que tiene vuelos directos desde Pekín? No es Cuba. Y no es Cuba también a quien acusa Marco Rubio, a quien acusa la Casa Blanca de sostener al régimen cubano con elementos de la seguridad de Cuba. Es para que veamos. Al régimen venezolano. Al régimen venezolano. Es para que veamos que lo de Venezuela es ahora mismo el epicentro de la gran lucha geopolítica del planeta. Por eso es que el almirante Sigfrido Pared, que es un conocedor de los temas internacionales, que dirigió el INSUDE incluso en las Fuerzas Armadas, tiene una visión amplia del tema y puede dar ese tipo de respuesta. Por eso siempre hemos dicho, miren, si hay algo importante en la historia de la humanidad, es el surgimiento de Sócrates y la búsqueda de la verdad y toda la mayéutica socrática. Pero y el estamos en la silogismo, posverdad. porque ahora la desinformación, porque uno cree que está informado, pero mentira, son falsas informaciones que nos llegan. Si usted no tiene un conocimiento, digamos, casi académico, se hace difícil que usted pueda elegir en esta madeja de intereses dónde está la verdad. Iván, nos quedan 2 minutos, me parece, pero ahí está la gente, o sea, el pueblo venezolano está ahí y es evidente que hay una crisis económica. Diste algunas pinceladas de lo que está ocurriendo en términos económicos que ha llevado a esa situación, pero posibles salidas, porque en lo que parece que hay consenso es en no reconocer este nuevo gobierno de Maduro por la forma en la que se realizaron las elecciones. Las alternativas, ahí sí hay diferencias incluso en el contexto global. Mientras tanto, ahí está la gente. ¿Cuáles son las expectativas que podemos tener, por lo menos en el futuro inmediato, de lo que puede pasar en Venezuela? La situación se está complejizando más. Tener a un Guaidó que ahora no se sabe si va a poder gobernar desde Colombia, porque esa es una situación. Es decir, el hecho de que Piñera quiera lanzar Prosur y se haya trasladado desde Chile a Colombia con situaciones a lo interno en Chile que le reclaman haberse ido después de unos incendios donde se necesitaba que se estuviera presente para darle ayuda a los chilenos que le están necesitando, es una crítica que se hace en Chile, sí, pero que él tiene un proyecto de un Prosur que viene a ser la némesis de UNASUR. Es decir, ahora tenemos muchos gobiernos de derecha que quieren hacer el némesis a lo que hicieron los gobiernos de izquierda. ¿Qué sucede? Que al llegar a la situación de tener a un Guaidó aislado, porque ya está aislado ahí en Colombia, se radicaliza más y hay que llamar a elecciones. La situación en Venezuela solamente se resuelve con unas elecciones que dejen detrás lo que se cuestiona del gobierno de Maduro y que se deje de lado la situación de un Guaidó que no fue electo por el voto popular. Pero no da la impresión de que Maduro se avendría de que hacer otras elecciones. Pero Capriles, que es alguien que se ha sacado sorprendentemente del escenario y sus declaraciones no se han tomado en cuenta, decía, hay que tener cuidado en poner como carne de cañón a ese pueblo que sí está sufriendo. Es decir, Capriles es el hombre que se ha manejado más sensatamente. Entonces dice, aquí sin los militares no se va a solucionar el problema. Entonces, todavía, como decíamos anteriormente con usted, cuando hablábamos en el programa pasado, señores, en Venezuela el poder pasa por los cuarteles. Vamos a tratar, tanto la oposición como los chavistas, de hacer un arreglo, porque lo peor que podría suceder en Venezuela es que mañana se convierta en una Siria. Entonces, Guaidó no ha nombrado embajador en la ONU, ni en la OEA. En la ONU no se le ha reconocido. Es decir, ese es un tema serio, porque el precedente de Guaidó, en su momento, fíjense, que cuando Putin se toma Crimea, ¿qué hacen? Estados Unidos dice, no, pero tú estás violando el derecho internacional. Ah, pero ustedes aprobaron Kosovo. Bueno, ese es un tema mucho más largo. Muchísimas gracias. Interesantísimo. Siempre falta tiempo para hablar con Iván Gatón.
Gracias por aceptar nuestra invitación y gracias a ustedes por recibirnos en su casa. Mañana los esperamos a las 6 aquí en el